de Buenos Aires. Bueno, nos vamos a meter recién en un ratito en el diálogo Sigo con Lorenzo Gravina. Sigot. Sí. ¿Eh? Sí, sí, con Lorenzo Sigó Gravina, que es director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Está en línea, ¿no? ¿Querés que lo saludemos? Dale, me encanta. Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás? Paulino Rodríguez y Bien, Julieta Tarrés. muy bien, por suerte. Gracias por esta comunicación a esta hora de la mañana. Te voy a hacer la primera pregunta y después te dejo con Paulino, que tiene un montón para hacerte. ¿Qué estás analizando de las declaraciones del presidente Milei cuando habla con placas respecto a los drivers económicos y dice que no le sabemos interpretar desde los medios lo que está pasando en la macroeconomía? ¿Qué análisis haces ahí? Yo creo que hay una economía más ordenada, pero que no termina de encantar. Sobre Claro. todo la mayoría de la población que no ve que sus ingresos reales mejoren, en algunos casos ha perdido el empleo o tiene temor a perder el empleo, y eso se vuelve un combo, obviamente, de impaciencia por parte de la gente. El propio presidente pidió paciencia hace relativamente poco. Y bueno, está tratando de mostrar obviamente que pese a que quizás los resultados no son tan concretos en el día a día de las familias, han mejorado varios aspectos, el superávit fiscal, un banco central que no emite, que está empezando a acumular lentamente reservas, etcétera. Ahora, Lorenzo, da la impresión que en el contexto en el que está la macro, la gran pregunta es, bueno, ¿y la micro cuándo arranca? Por los sectores que están involucrados, quiero decir la construcción, el sector industrial, eh, comercio básicamente, turístico en muchos casos, que ha habido unas mermas ostensibles. Eh, Pienso en ciudades como La Barría, pienso en ciudades como Azul, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ya no solo en el conurbano, o aquí mismo donde estoy, en Pinamar, a propósito de la ralentización en el sector turístico y la merma del consumo, digamos, donde la estacionalidad no funciona tan mal, pero lo fuera de estación genera complicaciones múltiples para el sostenimiento de los puestos de trabajo. Eh, ¿Cuándo eso se va a Bueno, traducir en la micro? Bueno, esa es la paciencia que está pidiendo el presidente y la que efectivamente venimos de un cuarto trimestre y diría que empeoró un poco más en el primer trimestre de este año, porque lo único que creció en el primer trimestre de año fue minería, energía y el sector agropecuario, y eso no Ujú. derrama lo suficiente, particularmente en los grandes centros urbanos y en las actividades que, como vos bien mencionás, generan mucho empleo. La pregunta hacia adelante es cuándo arranca. Bueno, la inflación empezaría lentamente a bajar, eso es una buena noticia, pero tiene que recuperar lo que fue una inflación de más del 9% en el primer trimestre, Claro. es decir, un promedio arriba de 3, que claramente, mensual, que claramente los salarios no acompañaron. O sea que vos decís que durante el resto del año tendría que ser todo a la baja, estamos hablando de la tasa de inflación, para que los salarios reales, más allá de que no sufran aumentos, recuperen y tengan poder de compra o al menos tengan ese ingreso disponible para gastar en cosas adicionales a los consumos básicos necesarios, primarios. Sí, y también que la actividad empiece a ser más homogénea en su crecimiento, no aislado a estos tres sectores, minería, energía y el sector agropecuario, porque también es importante que la gente empiece a ver que se crean puestos de trabajo o no se Sí. destruyen, para que baje el temor a perder el empleo, porque ese es otro factor que contiene mucho los gastos de la familia, porque no se sabe, se llega con lo justo y no se sabe si se puede perder el empleo. Y eso obviamente hace una economía pesada y que haya algo de angustia o que esa esperanza que generaba inicialmente la estabilización macroeconómica que consiguió el gobierno no se está traduciendo en una micro que mejora. Las mejoras si se dan de acá para adelante serían graduales, muy parciales, acotadas, y eso lleva a una contradicción, ¿no? Y que pone al gobierno Mm. también un poco en una situación más a la defensiva. Si yo hice todo esto, ordené todo, pero la gente no lo ve y la gente le dice, bueno, está perfecto, está más estable la situación, pero es la calma de los cementerios, yo estoy peor.
Lorenzo, en ese sentido, ayer muchos empresarios me contaban, por caso, hay muchas ciudades donde el empleo público tiene un peso específico importante. Si hay algún sector que fue ajustado es el sector de empleo público, y esto incluye policías, docentes, trabajadores de la salud, además de administrativos y demás. Las recaudaciones municipales y provinciales están también erosionadas, entre 6 y hasta 12% de caídas. Muchas provincias pasaron a tener déficit en lugar de superávit, que era lo que tenían consolidadas la inmensa mayoría hasta fines del 2023, aún con un enorme déficit fiscal del gobierno nacional. Y la contracción que usted marca recién respecto a la expectativa de qué sé yo si mañana estará mejor, es la profecía autocumplida. Por las dudas guardo, por las dudas no invierto, por las dudas, hasta desarrolladores inmobiliarios aquí en Pinamar me contaban que habían notado cierto parate, incluso cuando el gobierno en simultáneo daba incentivos múltiples y establece casi un blanqueo abierto a la idea de que traigas los dólares de donde sea, no importa de dónde, no te van a preguntar y tampoco te van a pedir explicaciones y vas a tributar solo hacia adelante y hacia atrás no vas a pagar nada para poder comprar un bien registrable en una época en donde además el dólar se deprecia, no se aprecia. Claro. Esto es muy complejo porque depende de un importante que conjunto de la rueda empiece a expectativas, ¿no? funcionar y que se corte eso. Justamente que empiecen a regenerarse expectativas que justamente hoy están de capa caída, ¿no? Pero bueno, esto no es sencillo y justamente por algo que vos estás mencionando, que todos los actores de la economía, los principales actores de la economía, están con una restricción presupuestaria operativa. ¿Qué quiero decir? Que están con problema de caja. Claro. La nación está perdiendo recaudación. Exacto. El gobierno inicialmente decía, bueno, porque bajamos la alícuota, lo que es parcialmente cierto, pero después decía, bueno, porque cae la evasión. En realidad, porque está cayendo el nivel de actividad de la mayoría de las actividades, la construcción, industrias, todos sectores que aportan mucho al fisco. Vos ves las provincias, le gira menos plata por coparticipación nación, y ya desde el 2023, cuando asume Milei, le fue pasando, fines de 2023, le fue pasando gastos que hacía la nación a las provincias. Entonces, una situación también muy apretada, lo mismo para los municipios. Cuando vos ves las personas que pensaban que sus ingresos iban a crecer, se habían endeudado, etcétera, de repente las deudas se le vuelven en contra y hoy tienen que destinar cada vez más una parte de su ingreso para no despoltearlas, ¿no? Para no quedar en mora y para poder pagar los préstamos tomados, sobre todo en 2024, cuando cayeron mucho los ingresos, pero no tanto el gasto, porque usaron ahorros o se endeudaron. Y las empresas con algo más de morosidad, pero sobre todo mucho problema de rentabilidad y dificultades para vender. Entonces, incluso si la situación empieza a mejorar, va a ser todo muy gradual hacia adelante. Si empieza a bajar la inflación, se empieza a recuperar los ingresos, porque hay que levantar, digamos, estos problemas también que se vienen arrastrando, morosidad, crédito, etcétera. Excelente. Gracias por este tiempo con nosotros en ¿Dónde estamos? Lorenzo, gracias, de verdad. Un placer, hasta luego. Un abrazo. Ahí lo escuchamos a Lorenzo Lorenzo Sigot bien, Gravina. Bien, listo. Un ya lo extraordinario economista, director de análisis macroeconómico de Equilibra, analizando, Juli, un poco esta disociación. Vos sabés que con muchos empresarios lo que recogí es esto, te debe pasar a vos también, sienten como un divorcio entre la base monetaria, de la cual habla el gobierno casi permanentemente, los equilibrios macroeconómicos, la falta de expansión, la no emisión, las discusiones respecto a si el dólar es competitivo o no, aseverando por caso que van a llegar muchos dólares que van a sostener la idea del gobierno de tener un traje a raya para el tipo de cambio y consolidarnos en una idea de una economía con un dólar a 1.400, 1.500 que recompongan dólares, ingresos, salarios, etcétera, aunque seamos caros. Con esta perspectiva, con cabeza de argentino de 30, 40, 50 años de lidiar con estos temas, que le cuesta entender que todo eso sea lo permanente que el gobierno sostiene. Yo creo que ahí el gobierno tiene que buscar algún macheo entre la macro y la micro. Entiendo al presidente que dice las dos cosas son lo mismo, muchos dicen lo mismo. Bueno, hasta Lorenzo creo que nos dejó entrever que un poco de esa disociación existe, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, Juli. Dale, perfecto.